Esa madrugada, Buenos Aires olía a lluvia vieja y a metal. Un general de bigote duro baja del auto sin escolta visible, como si no quisiera testigos, pero sí un público. En el bolsillo lleva una proclama salvadora. En la cabeza, una idea fija: cortar de raíz a un enemigo político que, según él, había infectado la nación. Y en el cuerpo, un dolor que no negocia. No es metáfora, su propio estómago ya le está pasando factura. Apenas cruza una puerta, alguien le murmura que la ciudad está con ustedes. Él no sonríe, porque sabe algo que casi nadie sabe: si no gana rápido, no gana nunca. Y si gana, lo que viene después puede ser peor. Así empieza la historia de José Félix Uriburu, el hombre que se presentó como cirujano de la República y terminó dejando una cicatriz que Argentina iba a sentir durante décadas. Nació lejos del puerto y del humo industrial. Salta, 20 de julio de 1868. Una cuna de apellidos pesados, de tradición de mando, de respeto casi automático. En ese mundo, el poder no era un objetivo, era una herencia mental, una forma de caminar. La política se respiraba como se respiran las misas largas, con solemnidad, con jerarquías, con la idea de que el orden no se discute, se impone. Pero el Uriburu joven no se construye solamente con familia y provincia. Se construye, sobre todo, con institución. En 1885 entra como cadete al colegio militar y ahí ocurre el primer cambio invisible. Deja de ser un pibe de Salta y empieza a convertirse en un engranaje. La disciplina no le cuesta, lo que le seduce es otra cosa: la promesa de que, con uniforme, la voluntad de uno puede volverse ley para miles. En su carrera temprana aprende algo que no se enseña en manuales. La política real no siempre se hace con discursos, se hace con pasillos, lealtades, silencios. Participa en conspiraciones de época, se mueve cerca de círculos militares que creen que el país necesita corrección cada tanto. Y la idea se le instala como una astilla: la democracia puede ser un accidente. El orden, en cambio, debe ser permanente. En los años siguientes, su vida se vuelve un itinerario de ascensos, destinos, contactos. Pasa por funciones de confianza, se acerca a la maquinaria del Estado. Su apellido abre puertas, su eficacia las deja abiertas. Y mientras Argentina cambia, él va registrando el cambio como quien mira una casa ajena llenarse de extraños. Porque Argentina, en esas décadas, está viviendo una transformación que a Uriburu lo inquieta. La irrupción de nuevas mayorías, la politización de sectores que antes eran espectadores. Con el voto secreto y la ampliación de la participación, el país ya no parece diseñado para los de siempre. Para un hombre como él, eso no es progreso, es pérdida de control. En el medio, su vida privada también lo ata a otro mundo de poder. Se casa con Aurelia Madero Buján, y esa unión lo conecta con una red social donde se mezclan apellido, negocios, influencias. No hace falta decirlo en voz alta. En ese universo, la Argentina ideal es una Argentina seria, con jerarquías claras. Una Argentina donde el pueblo participa, pero no manda. Donde la calle opina, pero no decide. Y entonces llega a Europa. O más bien, llega a Alemania. Uriburu viaja para perfeccionarse, para ver de cerca el músculo de los ejércitos modernos. Y lo que ve, lo marca. No solo por armas o entrenamientos, lo marca la estética del poder. La idea de que el Estado puede ser una máquina precisa, que la sociedad puede ordenarse como un regimiento, que el conflicto social puede administrarse con autoridad. Ahí, sin necesidad de que nadie se lo explique, Uriburu empieza a enamorarse de un concepto peligroso: la política como disciplina, no como debate. La Argentina, piensa, necesita una conducción que no tiemble, una conducción que no pida permiso. De regreso, sigue escalando. Llega a posiciones de peso: dirección, formación, mando. Vive dentro del ejército como pez en el agua. Y desde ese lugar observa a los civiles con una mezcla rara de desprecio y utilidad. Los necesita para legitimar, pero desconfía de que conduzcan. Mientras tanto, el país entra en una etapa de tensiones que hacen crujir el piso. La década del 20 trae conflictos sociales, huelgas, miedo al desorden, paranoia con el comunismo, odio al anarquismo, resentimientos cruzados. Y aparece el gran protagonista que, para Uriburu, va a ser rival y obsesión: Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen no es solo un presidente.
Para los sectores tradicionales es un símbolo, el hombre que abrió la puerta a un tipo de política que ya no se puede controlar desde un salón. Para muchos es el peludo, el caudillo que habla en clave, que maneja el radicalismo como una mística. Para Uriburu es peor, es el síntoma de una enfermedad, la evidencia viviente de que el país se le está yendo de las manos a los que saben. Acá aparece el primer gran conflicto. Uriburu no compite con Irigoyen en elecciones, compite con él en el terreno que conoce, el de la fuerza, la obediencia, el golpe certero. Pero, ojo, todavía no lo dice así, todavía lo piensa como salvación. Y en esa tensión se le suma otro enemigo, más silencioso, más venenoso porque está cerca. Un competidor dentro del mismo mundo militar y conservador. No es una pelea de puños, es una pelea de proyectos. Por un lado, Uriburu sueña con un país reorganizado de arriba hacia abajo, con un modelo orgánico, corporativo, donde la representación no sea por partidos y votos, sino por sectores ordenados. Sindicatos, empresarios, iglesia, ejército, todos encajados como piezas. Un país donde la política quede domada. Por el otro lado, hay militares y civiles que también quieren sacar a Irigoyen, sí, pero para volver a un conservadurismo más clásico. Elecciones controladas, poder de las élites, menos delirio fascinante, más pragmatismo. Entre esos aparece una figura que va a proyectar sombra, Agustín P. Justo, y su línea, con apoyos distintos, con ambiciones distintas. Entonces, el rival de Uriburu no es uno solo, es doble. El rival visible, Irigoyen, el presidente elegido, el símbolo del radicalismo popular. El rival interno, los que quieren el golpe sin la revolución de Uriburu, los que lo ven como un instrumento y no como el arquitecto. Y el país, mientras tanto, se rompe por otro lado. 1929 golpea la economía mundial y la Argentina siente el impacto. Caen exportaciones, se aprieta el empleo, sube la angustia. Las tensiones se vuelven combustible. En ese clima, un golpe ya no parece impensable. Empieza a parecer inevitable para muchos que tienen miedo. Ahí es cuando Uriburu se vuelve, de pronto, un personaje de novela oscura. El hombre que escucha, que junta voluntades, que teje alianzas. Militares descontentos, sectores civiles que quieren orden, diarios que empujan, empresarios que temen el caos, cada cual por su motivo. Y él, en el centro, vendiendo la idea de que el golpe no es un delito, es una cirugía. Pero el giro más inquietante, el que queda oculto detrás de los discursos, es este. Uriburu no quiere solo sacar a Irigoyen, quiere cambiar las reglas del juego para que un Irigoyen no vuelva nunca más. No le alcanza con ganar una batalla, quiere rediseñar el tablero. Y mientras arma esa idea, el reloj le empieza a morder el cuerpo. Porque su salud no es de hierro. Años después se sabrá que estaba enfermo desde antes de dejar el poder y que terminaría muriendo en París por un cáncer de estómago. Pero incluso antes de que el diagnóstico se diga en voz alta, hay señales. Cansancio raro, malestares, la sensación de que el cuerpo te está cobrando algo. Para un hombre obsesionado con el control, eso es insoportable. Ahí aparece la limitación de tiempo que lo vuelve más peligroso. Si el cuerpo te está acorralando, te apurás. Y cuando te apurás con poder, cometes decisiones irreversibles. El plan se acelera. Las conversaciones se vuelven más directas. Las lealtades se prueban con frases cortas. Los tibios sobran. Y el país, sin darse cuenta, va entrando en una trampa. La trampa de creer que el golpe es un paréntesis. Uriburu piensa lo contrario. Para él, el golpe es un comienzo. Y llega el día que parece escrito con tinta negra en la historia argentina. 6 de septiembre de 1930. Buenos Aires despierta con rumores, con movimientos, con una sensación eléctrica en el aire. Irigoyen, envejecido, debilitado, queda en el centro de una tormenta que ya no se frena con decretos ni discursos. El ejército se mueve, la sublevación avanza, y Uriburu aparece como el rostro de esa avanzada. Pero incluso en su triunfo inicial, hay una sombra que casi nadie mira de frente. No todos los que lo apoyan quieren lo mismo que él. Algunos lo empujan porque odian a Irigoyen, otros porque temen al pueblo, otros porque ven oportunidad. Y en esa mezcla, Uriburu cree que dirige, cuando en realidad también está siendo usado. Ese es el twist que se está gestando. El Salvador puede terminar rehén de su propia coalición.
La noche del golpe no es solo un cambio de gobierno. Es el momento en que Uriburu cruza una línea mental. Se convence de que la legalidad se puede suspender por el bien superior. Y una vez que un hombre se convence de eso, lo siguiente ya no se discute, se ejecuta. Y mientras en la calle algunos festejan porque creen que se terminó el caos, otros sienten algo más físico, más oscuro. Esa mezcla de asco y miedo cuando entendés que el poder acaba de cambiar de manos y no te preguntó nada. Porque el nuevo tiempo empieza con una frase no dicha, pero presente. La nación soy yo, hasta que yo diga lo contrario. El amanecer después del golpe no trae paz. Trae papeles urgentes, teléfonos que no paran, oficiales entrando y saliendo con la cara dura. Y una pregunta que nadie formula en voz alta porque sería peligrosa. ¿Y ahora qué? Porque tumbar a un presidente puede hacerse en una noche. Gobernar sin red, no. Uriburu se instala en la Casa Rosada con el paso de alguien que cree estar entrando a un quirófano. Se presenta como provisorio, transitorio, necesario. Pero su mirada no es la de un guardia que cuida la puerta hasta que vuelvan los dueños. Su mirada es la de un arquitecto que ya está midiendo paredes para tirar abajo la casa y levantar otra. El problema es que apenas se sienta, la silla le devuelve la verdad. El país no es un regimiento. Y la política no se deja encuadrar tan fácil. Lo primero es legitimar lo ilegítimo. Porque un golpe sin barniz jurídico es un animal salvaje. Se te vuelve en contra. Entonces aparece una escena que parece técnica, pero que es un veneno histórico. El aval de la Corte Suprema a un gobierno de facto. No es un detalle administrativo, es una llave maestra. A partir de ahí, el Estado argentino aprende una trampa, que se puede romper el orden constitucional y después normalizar el crimen con tinta y toga. Uriburu lo entiende enseguida y actúa con una frialdad que, escuchada de cerca, da escalofríos. Decreta, interviene, reemplaza, limpia. El Congreso queda fuera de juego. Los gobernadores que no son confiables, también. La política partidaria, sobre todo la que huele a radicalismo, pasa a ser tratada como una plaga. Y acá entra el primer giro siniestro. El nuevo poder no se limita a restaurar el orden. Empieza a perseguir la memoria del gobierno anterior. Se buscan responsables, se marcan nombres, se abren causas, se cierran diarios, se aprietan imprentas. La lógica es simple y brutal. Si controlas el relato, controlas el futuro. El radicalismo se convierte en objetivo. Pero no solo el radicalismo. El ojo del régimen se mueve como linterna en un sótano. Sindicalistas, estudiantes, militantes, opositores. Y Uriburu, que quería ser cirujano, empieza a comportarse como alguien que cree que toda sangre es infección. En las comisarías y en ciertos cuarteles, el orden adquiere textura. No es una palabra abstracta. Es un cuerpo contra la pared, un interrogatorio largo, un miedo que se instala en la ciudad como humedad. Hay métodos que empiezan a circular, prácticas que se prueban, castigos ejemplares. El Estado, cuando se acostumbra a la fuerza, siempre quiere un poco más. Porque la fuerza, como el alcohol, pierde efecto si no subís la dosis. Uriburu, mientras tanto, no gobierna solo. No puede. Lo rodean civiles influyentes, sectores conservadores, parte de la iglesia que ve con simpatía un freno a la demagogia, empresarios que quieren estabilidad y militares con agendas propias. Y ahí aparece la gran tensión de esta segunda parte. Su rival interno deja de ser una sombra y empieza a tener cuerpo. Porque Uriburu no pretende simplemente llamar a elecciones y retirarse. Él quiere usar el momento para reprogramar la Argentina. Sueña con un esquema corporativo. Menos partidos, menos política sucia, más representación por funciones sociales. Un país donde el conflicto se neutralice metiendo a cada sector en una cajita. Una Argentina con estética de orden, con olor a disciplina, con poca calle y mucha oficina. Pero su entorno no está unificado detrás de ese sueño. Muchos de los que lo ayudaron a llegar no quieren una revolución institucional. Quieren algo más simple. Sacar a Irigoyen, encarrilar el país y volver a un conservadurismo eficiente donde el poder sea previsible para los mismos de siempre. Esos miran a Uriburu y piensan, ojo con este, que se cree fundador. Y ahí, como un cuchillo fino, aparece el nombre que lo inquieta. Agustín P. Justo. No necesariamente como enemigo declarado, sino como alternativa. Un hombre con redes, con capacidad de ordenar alianzas, con oído para lo que piden los grupos de poder.
Un competidor que no necesita gritar, le alcanza con esperar y sumar. El gobierno, entonces, se convierte en una pelea en dos tableros. El tablero público, controlar el país, reprimir focos, estabilizar economía, dar señales. El tablero oculto, evitar que le roben el proceso desde adentro, evitar quedar como simple puente hacia otro líder. Uriburu acelera, y cuando acelera, se vuelve más duro. Interviene provincias, cambia autoridades, busca depurar el Estado. Y también intenta diseñar una salida política a su medida, pero cada paso que da encuentra resistencia por abajo y cálculo por arriba. La sociedad no es arcilla, los partidos no se evaporan por decreto, la economía mundial sigue golpeando, y el malestar social no se cura con uniformes. Para sostenerse necesita mostrar autoridad, y para mostrar autoridad necesita enemigos, y para tener enemigos los fabrica o los exagera. Se habla de conspiraciones, de peligros internos, de amenazas que justifican la excepcionalidad. Es la vieja receta del poder de facto. Si la normalidad vuelve, voz sobrando. Y ahí aparece otro twist inquietante. Uriburu, que llegó prometiendo transición, empieza a necesitar que la transición no termine. No por maldad caricaturesca, sino por lógica de supervivencia. Porque si el país vuelve a votar con libertad plena, su proyecto corporativo se diluye. Y si se diluye, su gobierno queda como lo que fue, un golpe. Entonces intenta lo imposible, crear un marco político donde el voto exista, pero no sea peligroso. Un sistema donde la democracia sea decorativa. Y ese intento, lejos de unir a su coalición, la divide más. En los salones donde se decide el futuro, algunos lo escuchan con paciencia y luego se miran entre sí, como diciendo, este se fue demasiado lejos. Y otros se entusiasman, porque creen que por fin alguien se anima a lo que ellos siempre quisieron. Un país sin sobresaltos populares. La calle, en cambio, vive otra película. El miedo se vuelve cotidiano, pero también crece la bronca, la sensación de que la historia fue secuestrada por un grupo. Y el radicalismo, lejos de desaparecer, muta. Aprende a moverse en condiciones hostiles, a sobrevivir en la penumbra. Uriburu se enfrenta entonces a un dilema que lo carcome. Si reprime demasiado, se gana odio durable. Si afloja, lo devoran los suyos y vuelve el adversario. Y en ese tironeo, el tiempo, su tiempo, se vuelve un enemigo íntimo. Porque en el medio de esas decisiones, su cuerpo insiste. Hay dolores, hay cansancios, hay momentos donde la energía no acompaña la ambición. Él lo disimula, por orgullo y por estrategia. Un líder que se muestra débil es un líder al que le comen el poder. Y si hay algo que Uriburu detesta, es la idea de ser devorado por su propio bando. Esa fragilidad física lo empuja a tomar medidas más tajantes, a cerrar discusiones, a imponer. Como si pensara, no tengo años para negociar, tengo meses para dejar mi marca. Y cuando un hombre gobierna pensando en dejar marca rápido, suele grabarla con fuego. Los episodios se encadenan con un ritmo de espiral. Decisiones administrativas que parecen menores pero reorganizan el poder real. Nombramientos que crean lealtades nuevas. Gestos simbólicos pensados para enviar un mensaje. Acá manda otro. Y detrás de escena, la danza de los ambiciosos. Los que ya se preparan para lo que viene, midiendo si Uriburu será el padre fundador o apenas el escalón. En esa danza, Justo y su círculo ganan terreno. Porque ofrecen algo que a los grupos de poder les encanta: previsibilidad. Menos ideología corporativa grandilocuente, más ingeniería política. Menos épica, más administración. Uriburu lo percibe y le molesta. No lo dice en discursos, pero se le nota en los gestos, en la desconfianza, en el control, en la necesidad de mostrar que él no es un interino cualquiera, que él es el que abrió la puerta y que por lo tanto merece escribir la regla. Pero el país no está quieto. Hay tensiones en el interior, hay conflictos laborales, hay resistencia política, hay presión internacional de distinta forma, hay grietas dentro del propio ejército, y cada grieta tiene dientes. Hacia fines de 1930 y durante 1931, la pregunta cambia. Ya no es ¿quién manda? Eso está claro, manda Uriburu. La pregunta pasa a ser ¿quién va a heredar esto? ¿Su proyecto corporativo? ¿O un retorno controlado a elecciones que beneficie a otro? Y ahí el golpe adquiere su forma más amarga. Lo que parecía un acto de fuerza contra un rival externo se vuelve una lucha por el botín entre aliados. Como si, al sacar a Irigoyen, hubieran abierto una caja fuerte y ahora discutieran quién se queda con la llave.
Uriburu intenta inclinar la balanza. Busca diseñar el escenario electoral de manera favorable. Quiere que la normalización ocurra bajo sus condiciones. Pero su coalición no está dispuesta a seguirlo hasta el final de su fantasía. Y la sociedad tampoco. Se acerca el momento en que tendrá que elegir entre dos opciones que lo humillan: ceder y aceptar una salida más pragmática, aunque eso signifique traicionar su sueño, o endurecerse aún más, arriesgando una fractura y un estallido. Y justo cuando el tablero se vuelve más incierto, su rival interno gana una ventaja silenciosa. No necesita apurarse. Uriburu sí, porque el tiempo, para él, no es un recurso, es una amenaza. Y así, con la Casa Rosada como un centro de operaciones y una trastienda, Uriburu se va quedando atrapado en su propia obra. Un gobierno que quiso ser fundador y empieza a parecer provisorio, pero provisorio de un modo sucio, como un parche que se pega con violencia. Y en el aire queda una sensación que la gente no sabe nombrar, pero siente. Cuando un país acepta que un golpe puede ser normal, acaba de aprender una lección que después se repite, y se repite, y se repite. Uriburu empieza a gobernar como quien escucha un reloj adentro del pecho. No es poesía, es esa sensación de que el tiempo se está achicando y que, si no dejas algo hecho, te vas a convertir en una nota al pie. Y él no quería ser un puente, quería ser el comienzo. Por eso su gestión no es una simple administración de emergencia, es un laboratorio. Un intento de cambiar la Argentina desde la estructura misma, mientras afuera la calle respira miedo y bronca, y adentro los aliados se reparten el futuro como si ya estuvieran en un velorio. En lo visible, la prioridad es orden. En lo real, la prioridad es control. Control del Estado. Intervenciones, remociones, reemplazos. Control del territorio. Provincias bajo supervisión, autoridades alineadas. Control de la política. Restricciones, vigilancia, un clima donde organizarse empieza a parecer un delito. Control del relato. Discursos de salvación, de normalización, de depuración. Todo suena a limpieza, pero lo que se limpia a veces son personas. Y en esa obsesión por controlar, Uriburu comete su primer gran error de ingeniería. Confunde silencio con consenso. La gente calla porque tiene miedo, no porque esté de acuerdo. Los opositores se esconden, pero no desaparecen. Los resentimientos se guardan, pero no se curan. Y cuando el Estado aprende a mandar a fuerza de apretar, después ya no sabe mandar de otra manera. Aún así, el gobierno produce hechos, medidas que quedan. Algunas parecen administrativas, pero tienen pólvora histórica. Una de las más decisivas es esa legitimación jurídica del poder de facto. Esa idea peligrosa de que el Estado puede seguir funcionando aunque su origen sea un golpe. No se siente en el día a día como una bomba, pero lo es. Porque instala un precedente. A partir de ahí, la Argentina aprende que el quiebre institucional puede convertirse en rutina si lo cubrís con formalidades. Mientras tanto, Uriburu mira la economía como un paciente febril. La crisis mundial sigue golpeando y él necesita mostrar que el país no se desarma. Busca estabilizar, dar señales a sectores productivos, frenar el pánico. Pero no tiene margen para milagros. Y acá aparece un detalle que en muchos relatos se pierde. La economía no le va a dar épica. No va a ser su campo de gloria. Su campo de gloria y de sombra va a ser el político institucional, porque su gran proyecto es otro: sacar a la Argentina del vicio de los partidos y meterla en un modelo que él considera superior. Un esquema corporativo donde el Estado no se arma desde ciudadanos individuales votando, sino desde cuerpos sociales organizados, sectores, gremios, corporaciones, instituciones. Un país donde la representación sea más parecida a un organigrama que a una plaza. Ese sueño tiene una estética, orden, jerarquía, disciplina, y también tiene un peligro. Cuando reemplazás la ciudadanía por corporaciones, abrís la puerta para que el Estado deje de responderle a personas y empiece a responderle a estructuras. Y las estructuras no sangran. Las estructuras no pasan hambre. Las estructuras no lloran. Las estructuras negocian. Uriburu, sin embargo, cree que eso salvaría a la nación. Cree que así se apaga el conflicto social, se reduce la demagogia, se encuadra al pueblo sin expulsarlo del todo. Lo pones en fila, le das un lugar asignado y listo. Pero la Argentina no es Alemania, ni Italia, ni un manual de teoría política.
Es un país lleno de pasiones, de identidades, de barrios que discuten, de sindicatos que pelean, de estudiantes que se agitan, de partidos que sobreviven a golpes. Es un país donde el conflicto es parte del paisaje, y creer que se lo elimina por decreto es como creer que podés prohibir el viento. Y ahí el rival interno vuelve a morder. Justo y su línea empiezan a mostrarse como la salida razonable. Para los grupos de poder, Uriburu empieza a ser un riesgo, demasiado ideológico, demasiado reformista en el sentido autoritario, demasiado enamorado de un diseño nuevo que podría volverse impredecible. Los que financiaron y empujaron el golpe querían control, sí, pero también querían previsibilidad. Y Uriburu, con su sueño corporativo, empezaba a parecer un hombre que no iba a soltar el bisturí. Entonces, el escenario se va armando para una operación de recambio. Una normalización electoral, pero bajo reglas que garanticen que el resultado no sea un salto al vacío. Se empieza a hablar de elecciones como quien habla de una ceremonia necesaria para cerrar una herida, pero cuidando que la herida no se reabra. Uriburu acepta ir hacia ese camino, pero intenta manipularlo. Y acá aparece lo que muchos consideran el germen de una época oscura. La instalación de prácticas electorales donde la democracia se mantiene en fachada, pero el resultado se acomoda desde atrás. No hace falta ponerle nombre todavía. La gente lo va a aprender después con una palabra que suena casi irónica por lo cotidiana: fraude. El gobierno necesita, además, neutralizar al radicalismo. Porque el radicalismo no es solo un partido, es una memoria organizada, una identidad con músculo, una red territorial. Para Uriburu, permitir que esa fuerza vuelva intacta sería como operar y dejar la infección adentro. Entonces aparecen prohibiciones, restricciones, presiones. Un ambiente donde competir es casi una trampa. Y cuando la competencia política se vuelve trampa, la política deja de ser competencia y se convierte en otra cosa, en un juego de sombras. Y en medio de ese clima, llega un momento que explota como petardo en plaza. Las elecciones provinciales donde el radicalismo, pese a todo, muestra que todavía respira. Ese golpe a la narrativa ya lo sacamos del mapa, asusta a los que mandan, porque revela una verdad simple: el pueblo no se reprograma tan fácil. La reacción es endurecer, ajustar, cerrar más. Y Uriburu, cada vez más apurado, se enfrenta a un dilema cruel. Si permite una competencia real, puede perder el control. Si la impide, demuestra que su transición era una farsa. Elige el control. Y ese control tiene costo humano. No es un tablero abstracto, es gente detenida, es militantes perseguidos, es sindicatos vigilados, es estudiantes reprimidos, es el Estado aprendiendo a usar la fuerza como rutina. Y eso deja una marca cultural. Cuando una generación aprende que opinar puede costarte la libertad, se crea una sociedad con voz partida. Pero Uriburu no solo reprime, también intenta fundar. Se mueve con la idea de que su legado no puede ser solo el que derrocó a Irigoyen. Quiere ser el que cambió la constitución moral del país. Quiere, en el fondo, que dentro de 100 años alguien diga: ahí empezó la Argentina nueva. El problema es que para fundar necesitas tiempo, consenso o victoria total. Y Uriburu no tiene ninguna de las tres. Su salud no le da tiempo, su coalición no le da consenso, y la sociedad no le da victoria total. Eso lo vuelve más rígido, más desconfiado, más obsesionado con dejar todo atado. Y así se va armando el escenario del recambio presidencial de 1931 como una novela donde el protagonista cree que controla el final, pero el final ya está siendo escrito por otros. El candidato que asoma con más fuerza no es el de su sueño corporativo, sino el del pragmatismo conservador con traje de legalidad. Una coalición que promete orden, estabilidad y un retorno normal a la institucionalidad, aunque esa normalidad venga con trucos bajo la mesa. Uriburu intenta influir, empujar, moldear, pero cada paso que da muestra que su poder ya no es absoluto. Es como ver a un hombre sosteniendo una puerta enorme con el cuerpo. Todavía la aguanta, sí, pero ya cruje. Y del otro lado hay manos empujando. Y entonces llega el golpe emocional que lo descoloca. El radicalismo, su enemigo simbólico, toma decisiones que le cambian el tablero. Entre proscripciones y condiciones injustas, hay sectores que optan por no convalidar el juego. Eso le quita legitimidad al proceso electoral, pero al mismo tiempo le facilita a los conservadores el camino. Es un escenario perfecto para que su rival interno se quede con el futuro sin disparar un tiro. Uriburu, que quería ser fundador,
empieza a entender que puede quedar como instrumento. Como el hombre que hizo el trabajo sucio para que otro se vista de presidente con saco prolijo. Ese es el tercer twist. El cirujano termina siendo camillero de su propia operación. Y ahí, en ese tramo final de su gestión, se vuelve todavía más evidente su carrera contra el tiempo. Lo ves en la urgencia de ciertas decisiones, en la forma de cerrar debates, en la necesidad de dejar sellos. Y también se siente en algo más íntimo, en el cansancio, en la cara, en el cuerpo que ya no acompaña. La Argentina, mientras tanto, se prepara para entrar en una etapa que va a ser conocida por su doble cara. Apariencia institucional arriba, manipulación abajo. Una época donde el voto existe, pero la voluntad popular se negocia en oficinas. Y Uriburu, aunque no sea el único responsable, queda como uno de los grandes inauguradores de esa lógica. Porque lo que deja no es solo un año y pico de gobierno de facto, lo que deja es una idea peligrosísima instalada en el ADN político. Que la democracia se puede suspender si la situación lo exige, y que después se puede volver a la normalidad sin pagar el precio moral completo. Y cuando un país aprende eso, ya no lo olvida fácil. Cuando Uriburu deja la Casa Rosada, no se va como se va un presidente electo. Se va como se va alguien que sabe que el edificio todavía vibra por lo que hizo. Hay despedidas formales, saludos marciales, frases de compromiso, pero en el fondo queda una sensación agria. El hombre que prometió provisoriedad deja un país donde lo provisorio ya aprendió a volverse costumbre. Afuera, muchos respiran aliviados. Creen que se cierra un paréntesis. Pero el paréntesis no se cierra. Se transforma. Cambia de traje. Se pone corbata. Se sienta en un despacho y sonríe para la foto. Y la Argentina entra en una etapa donde la legalidad vuelve, sí, pero con una grieta interna. La idea de que la voluntad popular puede corregirse si no conviene. Uriburu ya no es el centro del escenario, pero sigue siendo una sombra alargada, porque el verdadero poder de un hombre como él no está solo en lo que gobernó, sino en lo que dejó instalado como posibilidad. Y él dejó instalado algo más fuerte que cualquier decreto. Un permiso moral. El permiso de pensar que el golpe puede ser solución. El permiso de creer que la Constitución es flexible cuando estorba. El permiso de llamar orden a un miedo organizado. Cuando se aparta, su rival interno, el que supo esperar, toma el tablero con manos más hábiles, menos grandilocuentes. Uriburu había soñado con una transformación profunda y autoritaria del sistema. Lo que termina imponiéndose es una versión más pragmática. Un retorno a formas institucionales con engranajes ocultos, donde el resultado electoral puede ser orientado. No es el nuevo Estado corporativo que él imaginaba. Es algo más cínico, más administrativo, más durable por lo mismo, porque no necesita proclamarse como revolución, se disfraza de normalidad. Y ahí está la ironía cruel. Uriburu quiso ser fundador de un orden superior, casi doctrinario, y termina siendo recordado, muchas veces, como el hombre que abrió una puerta para que otros construyeran un sistema más cómodo para las élites, pero no necesariamente más coherente con su fantasía. En el círculo íntimo de poder, esa diferencia importa. Porque para Uriburu, el golpe no era solo un cambio de nombres, era una batalla cultural, un intento de reeducar la política. Y ver que su obra es usada como escalón, no como templo, le produce un tipo de derrota que no aparece en los diarios. Una derrota silenciosa, personal, la sensación de haber cargado con el costo histórico para que otro se quedara con el beneficio. Sin embargo, incluso cuando pierde el control del rumbo, su figura no se apaga. Sigue siendo una referencia para sectores que creen en la solución autoritaria. Para algunos, Uriburu queda como el hombre que tuvo el coraje de poner fin al desorden. Para otros, y acá aparece la parte más áspera, queda como el primer golpe moderno que inaugura una secuencia siniestra, la idea de que la interrupción institucional es una herramienta disponible. Y mientras la política argentina empieza a moverse dentro de esa nueva normalidad con trampa, Uriburu empieza a moverse dentro de un territorio más íntimo y más implacable, su cuerpo. Porque el tiempo, ese enemigo que lo apuró mientras gobernaba, ahora se vuelve dueño absoluto. Lo que antes era rumor y cansancio se vuelve evidencia. Hay dolores más frecuentes, hay comidas que caen mal, hay noches largas. Y el poder, que antes tapaba todo con adrenalina, ya no está para anestesiar. Aparece entonces la imagen más contradictoria de Uriburu.
El hombre que se creyó cirujano de la nación empieza a ser él mismo paciente. Y no un paciente cualquiera, un paciente que no tolera la vulnerabilidad. Un hombre educado para mandar, obligado a depender. Busca tratamiento, viaja, se instala en Europa, en París, buscando médicos, buscando alivio, buscando tiempo. Y ahí, lejos del ruido de Buenos Aires, la historia se le acerca de otra manera. No como épica, sino como saldo. En París no hay uniformes que abran paso, no hay proclamas que ordenen el mundo. Hay pasillos de clínica, silencios, diagnósticos que caen como piedras. Y en esos momentos, por más que un hombre sea de hierro, se le aparecen preguntas que nunca quiso escuchar. ¿Valió la pena? Es una pregunta venenosa porque no tiene una respuesta limpia. Si decís que sí, aceptás el costo humano y moral. Si decís que no, te tragas tu propia vida. Uriburu muere en París el 29 de abril de 1932, con apenas 63 años. Y esa fecha, que podría ser solo un dato, en su caso funciona como cierre dramático del límite de tiempo que lo empujó. Su gobierno fue breve, apurado, como si él mismo supiera, aunque no lo confesara, que el margen se le estaba terminando. La muerte en el exterior agrega otra capa extraña. El hombre que quiso rediseñar la Argentina termina sus días lejos de ella, como si la historia lo hubiera expulsado del centro que creyó dominar. Y cuando su cuerpo se apaga, la Argentina no vuelve mágicamente a la calma. Al contrario, lo que deja, como herencia, no es paz, sino método. Porque el legado real de Uriburu no se mide en obras públicas o reformas administrativas. Se mide en el tipo de puerta que abrió. Antes de Uriburu, el golpe podía aparecer como una anomalía, una ruptura vergonzante. Después de Uriburu, el golpe empieza a tener algo peor: doctrina, justificación y precedente legal. El poder aprende que puede presentarse como salvador, aunque llegue con bayoneta. Y si hay algo que la historia demuestra, es que cuando los salvadores descubren que pueden entrar por la fuerza, siempre aparece otro que quiere salvar más, purgar más, limpiar más. Esa es la semilla amarga. La idea de que hay sectores impuros y que el Estado debe actuar como bisturí. Y cuando el Estado se cree bisturí, siempre hay carne que termina cortada de más. Uriburu también deja una marca en cómo se construye el enemigo político. Porque con él se fortalece una lógica. El adversario no es alguien a derrotar en elecciones. Es alguien a eliminar del juego. Y ese cambio es fundamental. Cuando el adversario deja de ser rival y pasa a ser amenaza, la conversación democrática se convierte en guerra moral. Y cuando la política se vuelve guerra moral, la violencia se vuelve tentación. Además, su figura queda atrapada en una disputa eterna de memoria. Para algunos, será el hombre del orden. Para otros, el padre de la década infame. Para otros, un militar de su tiempo, síntoma y no causa. Pero incluso los que intentan relativizarlo terminan chocando con el mismo hecho. Su golpe de 1930 inaugura una dinámica que Argentina repetirá, con variaciones, durante gran parte del siglo XX. Y acá está lo más incómodo, lo que suele quedar escondido detrás de fechas y nombres. Uriburu no solo cambió el presente, cambió el imaginario. Desde entonces, cada crisis fuerte trae un fantasma. ¿Y si interviene el ejército? Cada gobierno impopular enfrenta una sombra. ¿Y si lo sacan? Cada discusión sobre orden trae una pregunta sucia. ¿Orden para quién y a qué precio? Eso es legado. No el bronce de una estatua, sino el reflejo que aparece cada vez que la democracia tiembla. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad hay una paradoja humana. Uriburu no se pensaba villano, se pensaba patriota. Se veía como alguien que evitaba un abismo. Y esa autoimagen es parte de lo aterrador, porque muestra cómo la convicción moral puede justificar la ruptura de lo básico. El hombre que está convencido de que salva suele sentirse autorizado a todo. Y cuando un salvador se autoriza a todo, la sociedad se vuelve campo quirúrgico. El rival externo, Irigoyen, ya estaba fuera. El rival interno, Justo y los pragmáticos, ya habían tomado el control. Y Uriburu, al final, queda como una figura trágica en su propia lógica. Quiso crear un orden nuevo y terminó entregando herramientas para un orden más cínico. Quiso evitar la demagogia y terminó fortaleciendo mecanismos que degradaron la confianza pública. Quiso una nación disciplinada y dejó una nación donde la disciplina, cada tanto, se intentaría imponer a golpes.
La historia no lo perdona ni lo absuelve de manera simple, lo usa como advertencia. Porque su vida deja un mensaje inquietante. No hace falta gobernar mucho para cambiarlo todo. A veces alcanza con 1 año y medio. Si lo que instalás no es una política, sino una idea contagiosa, que la fuerza puede reemplazar al voto. Y cuando esa idea se contagia, ya no se cura con discursos. Se cura, si se cura, con generaciones que deciden una y otra vez que el orden sin libertad no es orden, es jaula.